En este video vamos a ver cómo reproducir audios en Unity. Creo que se trata de una de las tareas más básicas que se hacen y por eso está bueno conocer bien el componente, los parámetros, cómo configurarlo y las distintas alternativas para reproducir audio. Bien, aquí tengo una escena en Unity por defecto. No tiene ningún objeto y tengo un archivo de audio en formato MP3. Bien, para poder reproducir un sonido en Unity, imagínense que ustedes tienen que poner un parlante en la escena. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente es un componente que se asigna a un GameObject. Lo podemos asignar a cualquier GameObject, pero en este caso voy a crear un objeto nuevo. Vamos a ponerle AudioSource. Esto es simplemente un nombre, o sea, el hecho de ponerle AudioSource no implica nada, simplemente es un nombre que elegí. Lo que hace que se transforme en una fuente de audio es añadirle el componente llamado AudioSource. En este caso, haciendo esto, este GameObject ahora se transformó en un parlantito emisor de sonido, por así decirlo. Bien, y si hay una fuente de emisión de sonido, tendría que haber como otro aparatito que se encargue de escuchar, ¿no? Como un oído. Unity por defecto te genera la escena con un audio listener asignado al objeto cámara. Este componente de audio listener es el que se encarga de captar todas esas fuentes sonoras. Entonces este componente tiene que estar en la escena. O sea, no podría estar asignado a un GameObject que está desactivado, por ejemplo, porque no vamos a poder escuchar nada. Y en general, si nosotros tenemos más de un audio listener en la escena, Unity nos va a marcar una advertencia, porque solamente debería haber un audio listener para no generar confusiones. Pero bien, la idea entonces es que tenemos una fuente de sonido y tenemos un aparatito que está escuchando. A ver si los puedo poner más o menos cerca. Acá en el inspector podemos ver los parámetros más importantes del audio source. Por ejemplo, el audio clip, que aquí este sería el clip de sonido que se va a reproducir. En este caso nosotros podríamos tomar el archivo de sonido y colocarlo en este campo. Y bueno, este audio source tendría cargado este archivo. Lo que no significa que lo vaya a reproducir. Para que se reproduzca hay que darle una orden, ya sea, por ejemplo, con esta casilla Play on Awake, que lo que hace es que ni bien este objeto se despierta, se reproduce el sonido, o si no hay que reproducirlo vía script. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Cabe mencionar que esto que acabo de hacer acá, de asignar manualmente este archivo de sonido a este campo, lo puedo hacer tranquilamente a través de script. Incluso puedo seleccionar entre distintos audios y cargarlos, todo esto en tiempo de ejecución mientras el juego está corriendo. Y lo mismo para estas casillas. Estas casillas ahora las estoy cliqueando en el inspector cuando el juego no está corriendo, pero esto tranquilamente se puede hacer a través de código cuando el juego está corriendo y cuando pasa algo en el juego, por ejemplo. Lo mismo con estos sliders. Estos simplemente son variables floats que tienen un valor. Acá el volumen, por ejemplo, nosotros por script podríamos hacer que vaya bajando gradualmente hasta que el sonido se extinga. O al revés, hacer que arranque en silencio y vaya aumentando gradualmente hasta llegar al máximo. Esto lo podríamos hacer tranquilamente por script si contamos con la referencia del componente audio source. Esto es muy importante y para eso tengo una serie entera sobre referencias en Unity. Entender ese concepto y saber encontrar las referencias es algo que te va a solucionar muchísimos problemas. Está bueno prestarle atención a eso. De acá, de las variables más importantes, yo diría que son el audio clip, que acá esto es lo que va a reproducir el audio source. Esta variable play on awake, que es muy útil si uno quiere que el sonido arranque automáticamente, por ejemplo en un menú, una música de fondo, por ejemplo, que ni bien empieza la escena, que empieza a sonar. Entonces esta casilla en general va a estar marcada. Esta variable loop hace que cuando el clip termina de reproducirse, vuelve a empezar. O sea, se mantiene en bucle. El volumen también es importante. La afinación puede ser como para darle un poco de diversidad a los efectos de sonido. Esto, si vos lo llevas un poco más arriba de 1, el sonido se va a escuchar más agudo, y si lo llevas por debajo de 1, se va a escuchar más grave. Por ejemplo, algo que suelo hacer es el pitch de un audio source para un efecto de sonido, lo suelo poner entre un valor aleatorio entre 0.9 y 1.1 más o menos, cosa de que cada vez que se reproduzca ese efecto de sonido vaya variando ligeramente y entonces no es siempre el mismo sonido monótono. Eso suele ser un recurso que utilizo cuando no tengo mucha variedad de efectos de sonido. Bueno, después este stereo pan sería si el sonido se escucha más hacia la izquierda o más hacia la derecha. En general no lo he tocado nunca. Lo que sí he tocado es este Spatial Blend, que si está acá en 2D, significa que el sonido se va a reproducir tal cual está, con un determinado volumen, pero
no tendría ninguna componente tridimensional. Si nosotros este slider lo llevamos a 3D, lo que va a ocurrir es que ahora se va a tener en cuenta la posición en la que está el audio source con respecto al audio listener, que en este caso está asignado a la cámara. Entonces va a importar la posición en la que está y también la distancia, ¿no? Porque imagínense en este caso, por ejemplo, que el audio source está en esta posición y la cámara está en esta otra. El audio listener, digamos, el audio listener que está asignado a la cámara. El sonido lo vamos a escuchar como que procede de la izquierda y lo vamos a escuchar bastante fuerte porque estamos cerca. Si nos alejamos, el sonido va a aparecer, va a ir bajando su volumen. Lo mismo si damos vuelta alrededor, vamos a notar esa tridimensionalidad en el sonido, ¿no? Como que el sonido está como si realmente estuviese proveniendo de la dirección en la que está la fuente de sonido. Eso se logra a través de la componente Spatial Blend, y si están haciendo cosas en 3D es muy probable que lo utilicen. Seguramente van a tener que venir a este panel y modificar algunas de estas variables. Usualmente la distancia, la máxima distancia a la que se va a escuchar, y tal vez la curva. Esta curva, por ejemplo, suelo ponerla en lineal y luego añado unos puntos manualmente. Aquí modificando el Bezier como para que tenga el comportamiento del volumen se adapte más o menos a lo que estoy buscando. O sea, no se puede dejar acá así en logarítmico como viene por defecto, solo que es como que tiene una caída muy drástica en función de la distancia, que puede ser lo que estamos buscando. O sea, todo depende de lo que se quiera lograr. Ajustar también la distancia. Algo interesante acá es que en este grafiquito estamos viendo la posición del audio listener, que es esta barrita que está en rojo, y estos son metros o unidades en Unity, y fíjense acá tenemos las 50 unidades y es como que están muy cerca, quizás a 5 unidades. Si nosotros el audio source lo alejamos, fíjense cómo cambia la posición del audio listener. Esta distancia que vemos acá es la distancia a la que está el audio source del audio listener, y en esta curva vemos el nivel de volumen, ¿no? Acá se va a escuchar al 100%, digamos al máximo de volumen, y va a caer de manera logarítmica conforme la distancia aumenta. Vamos a ver la forma más simple de reproducir un audio source, que es manteniendo esta casilla play on awake activa. Eso va a hacer que cuando la escena se cargue y el objeto pase a estar activo, en ese momento Unity automáticamente va a reproducir el sonido. Para eso, fíjense, voy a asignar aquí el audio clip y le voy a dar a play. Bien, ahí se escuchó el sonido que se reprodujo automáticamente. Estuve un tiempo sin escuchar el sonido porque me había olvidado este Spatial Blend en 3D y se escuchaba con muy bajo el volumen. Pero bien, ahí lo hicimos funcionar, y fíjense que bueno, al entrar en el modo juego el sonido se reprodujo automáticamente. Esto hay varias maneras de aprovecharlo. Una sería precisamente cuando se entra en el modo juego, que sería el equivalente a cuando la escena se carga. Pero también fíjense qué pasa si yo desactivo el componente audio source y lo activo. El sonido se reproduce nuevamente. Eso es porque al hacer esto, al deshabilitarlo y volverlo a habilitar, se está generando un llamado a una función awake, o sea, una función como de inicialización, donde se vuelve a ejecutar el play. Como la casilla esta está en verdadero, al hacer esto, el sonido se reproduce nuevamente. Y lo mismo pasa si desactivamos el GameObject y lo volvemos a activar. Entonces, con un poco de imaginación se puede reproducir un sonido sin tener que meterse en el código del audio source, simplemente activando un GameObject. O sea, tendríamos que ejecutar, por ejemplo, una función setActive sobre este GameObject que tiene asignado el audio source, y eso bastaría para hacer que el sonido se reproduzca. Dejo acá en la tarjeta de la esquina un video que muestra cómo activar y desactivar GameObjects, o sea, hacer esto de acá de desmarcar la casilla y marcarla, pero a través de código. Y también hay otro video que muestro cómo activar y desactivar componentes a través de código, que sería el equivalente a hacer esto. Todavía sin meternos en el código del audio source, otra manera que tendríamos de reproducir el sonido sería generar, por ejemplo, un prefabricado de este objeto que tiene el clip asignado y ya está todo configurado. Imagínense que creamos un prefabricado, ¿no? Entonces, cuando instanciamos ese prefabricado se está reproduciendo el sonido. Entonces, cuando instanciamos este prefabricado en la escena, por ejemplo, con la instrucción instantiate, creamos un nuevo objeto. Fíjense que el sonido se reproduce automáticamente.
Entonces ahí tenemos otra alternativa para reproducir el sonido y todavía no nos metimos en el código del audio source. Hola, soy el Hernán Editor. Y bueno, estoy viendo que este video ya me va a quedar muy largo, así que lo voy a partir en dos partes. Decidí hacer este video, o sea, empecé con la idea de hacerlo corto, como suelen ser mis videos, así que respondan una pregunta muy rápidamente, pero de pronto sentí ganas de compartir mucha más información, como para entender con más profundidad cómo funciona el componente del audio source en Unity sin siquiera meterse en el código, porque al entenderlo luego en el código, sería manipular esas variables o funciones. Y bueno, esto tiene la ventaja de que queda un video con mucha más información, mucho más completo, y la desventaja de que es largo, es aburrido y solamente el 10% de la gente va a llegar hasta aquí. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Entonces, miren, voy a seguir trabajando. Son las... ¿qué hora es? 12, 1 menos cuarto. Fuck, debo dormir. Hasta luego.